Bueno, buenos días a todos. Arrancamos con el taller de mercado de granos del mes de abril 2021. Sean bienvenidos todos los que están presentes, los que nos van a ver después. Sepan que, bueno, pueden hacer preguntas, consultas durante el taller. Tenemos a María Cecilia Paolilli, que nos va a dar una mano en la moderación de INTA Pergamino. Bueno, les comento un poquito el temario de hoy y vamos a ir participando de este taller. Vamos a hablar un poco de Luzda y la realidad del mercado. Tenemos datos que da Luzda, tenemos datos que el mercado de alguna manera contrasta un poco. Algunas cuestiones de oferta y demanda que definen tendencia de precios, pero hay otros factores que también definen tendencia de precios, así que vamos a desarrollar un poco esto. Después vamos a ver un poco desde lo financiero, qué significa tener una mirada desde lo financiero y la necesidad de verlo así para tomar decisiones. Y a lo último vamos a hablar de herramientas de gestión para comprar y vender. Esta parte es la parte dinámica del taller en la cual vamos a interactuar bastante y bueno, y ahí sí les voy a pedir que hagan sus aportes, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos a todos y arrancamos. Bien, tuvimos desde fin de marzo hasta principios a principios de abril, tuvimos 4 informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos muy importantes, ¿sí? A fin de mes, a fin de marzo, tuvimos un informe que nos hablaba de superficie de siembra de la campaña 21-22, es la primera proyección que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos hace sobre la superficie de siembra de Estados Unidos, de soja, de trigo, de maíz, girasol, sorgo y demás. Y también nos informa sobre el stock remanente en Estados Unidos en el trimestre que comprende diciembre, enero y febrero 2021, ¿sí? O sea, cuánto les queda de grano al 1 de marzo de 2021. Esto lo sacan a publicar el 31 de marzo. Después tuvimos el informe mensual de oferta y demanda de granos, habitual, que todos los meses envía sobre producción, niveles de consumo, exportaciones, stock final y demás, que eso lo vamos actualizando mes a mes. Y también tuvimos el informe ganadero, que sale 4 veces en el año. Bueno, este también salió el mismo día que salió el stock de grano. Así que tuvimos de Luzda muchos informes. Vamos a tratar de hacerlos muy resumidos para poder destacar lo más importante de esos informes y contrastarlo con la información local y regional. Bien, acá tenemos uno de los primeros informes. Vamos de atrás para adelante. Tenemos el stock trimestral de Estados Unidos 2021. Como les pongo, es lo que ocurre, el stock que queda después del uso que se da en diciembre, enero y febrero, ¿sí? En el caso de soja, el stock es 31% inferior a igual trimestre del 2020. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al volumen de soja que quedaba el año pasado a la misma fecha, nos está quedando un tercio menos de volumen. ¿Sí? Un tercio menos de volumen nos está quedando por en el stock de este año. En el caso de maíz, tenemos un stock 3% inferior al stock del año pasado a la misma fecha. Y en el caso de trigo, tenemos un 7% inferior de stock. ¿Por qué es importante esto del stock? Bueno, porque todavía, digamos, en lo que es soja y maíz, todavía le toca a Estados Unidos seguir abasteciendo hasta que ingrese la soja y el maíz de Sudamérica. Entonces, si le queda muy poco, que es lo que todo el mundo decía, que le quedaba poco a Estados Unidos, iba a salir y a verse bien el informe en esto del stock. Bueno, un tercio de stock menos es bastante importante. Esto fue alcista, el mercado lo tomó alcista. En el caso de maíz, la verdad que un 3% inferior no fue tan importante, pero venimos con stock también un poquito ajustados en maíz en Estados Unidos. Y en trigo, si bien es una baja de stock, tampoco es tan importante por el protagonismo que Estados Unidos tiene en la exportación de trigo. En soja es el menor stock desde marzo de 2016. Este año tuvo
en 2016 hubo sostenidas subas hasta junio de 2016. Importante saber eso, que es una situación que hasta que no se asegura la provisión de, ¿cómo es que se llama? La provisión de Sudamérica, estamos dependiendo de un stock adelgazado en Estados Unidos. Bien. Este es otro de los informes, que es la proyección de siembra para esta 2021 de parte de Estados Unidos. ¿Por qué es importante la superficie de siembra en Estados Unidos? Bueno, porque son los mayores productores y exportadores de maíz, están dentro de los 3 más importantes productores y exportadores de soja, no tan importantes en trigo, pero también tienen un protagonismo en trigo. Entonces, ¿cuánto va a sembrar de cada uno? La verdad es que nos interesa saberlo. ¿Cómo se hace esta proyección? Se hace a través de consultas a productores. Hay toda, el USDA tiene un método para hacer un sondeo en los estados más importantes de producción, en donde dicen la intención de siembra. Imagínense que esto se consulta durante marzo y la gente ya tiene acomodado lo que ya está empezando a sembrar. Ya se está empezando a sembrar el maíz, la soja todavía no porque le falta un poco de piso, pero ya en estos días también se larga y entonces ya tienen, digamos, el paquete tecnológico para poder sembrar, la semilla comprada y demás. Entonces lo que te dicen es bastante, la intención de siembra que te dicen los productores es bastante cercana a la realidad, aunque pueda haber alguna modificación. ¿Cuándo se ve la modificación? En junio, cuando se publica la siembra realizada, concretamente terminada, la siembra de los distintos cultivos de verano. Entonces acá tenemos, ¿qué es lo que dijeron en este informe? Bueno, la superficie de siembra de soja es 5% superior a la de la 2021, ¿sí? Esta es la siembra 21-22, que es la que está comenzando ahora, ya inicia la nueva campaña. La superficie de siembra es 5% superior. Y es alcista. ¿Por qué digo que es alcista si se va a sembrar más soja? Bueno, porque venimos con stock reducidos de soja y el mercado está esperando que el aumento de siembra sea mucho mayor. Y no, solamente aumentan un 5%, ¿sí? En el caso del trigo, menos del 1% de superficie destinado más, se le suma menos del 1% más de superficie respecto al año pasado. Y venimos también con un stock que, si bien no viene tan adelgazado como el de soja, sí la demanda de soja se está poniendo, la demanda de maíz, perdón, se está poniendo muy alterada, y entonces es como que los precios de maíz estarían justificando que haya mayor siembra de maíz que de soja. Así que ahí tenemos también otro componente alcista para maíz y para soja, porque si empezara a destinarse más superficie para maíz, evidentemente competiría con la de soja. Y ustedes me pueden preguntar, ¿puede cambiar la superficie de siembra de maíz ya sobre la marcha? Y sí, o sea, puede. Un poco de hectáreas más que destine cada productor puede hacerlo por más que estemos sobre la marcha, sobre todo si vemos cambios climáticos que ponen en riesgo más a la soja que al maíz y tenemos más posibilidades de manejar fechas de siembra con maíz que de soja. Ya vamos a llegar a la parte de clima. En cuanto a trigo, bueno, declararon que van a sembrar 5% más de superficie que el año pasado, y esto también es alcista. ¿Por qué? Porque así todo, aumentando 5% más de superficie de siembra de trigo, es la cuarta menor área de siembra de la historia. O sea que la superficie, yo no lo puse ahora, pero si vamos viendo la evolución de superficie de trigo, se va achicando año a año la superficie destinada a trigo de primavera, trigo de invierno, porque hay distintos tipos de trigo de fechas de siembra en Estados Unidos. Pero en total sería la cuarta menor área de siembra de la historia. Así que tenemos un informe de stock que fue bastante alcista, sobre todo en soja, y de superficie de siembra que también fue alcista para los 3 granos. Esto hizo que cuando veíamos una curva de precio el 31 de marzo, vimos un salto alcista para todos los granos. No se reflejó tan exactamente en los precios locales, pero sí hubieron subas. Bien. Esta es parte del informe de oferta y demanda mundial de granos. Lo que están viendo acá
es soja y es la producción, exportación y consumo de soja que, digamos, no se asusten por la tabla, siempre lo digo, pero es una tabla que vamos siguiendo mes a mes y bueno, entonces la vamos actualizando. Lo importante es ver la última columna o la anteúltima también, en donde está la actualización de la 19-20 y la 2021, ¿sí? ¿Qué pasó en este informe? Bueno, la producción mundial aumentó, la proyección de producción mundial 2021 aumentó 1,4 millones de toneladas. Es importante decirles que no hubo cambios prácticamente para soja y para soja de parte de Brasil y de Argentina, como todo el mundo estaba esperando una reducción. No la hubo, apenas redujeron 500.000 toneladas de parte de Argentina, lo cual fue muy poco el ajuste, digamos, por todos los problemas climáticos que hubieron. Entonces el mercado lo tomó como bajista, porque no solamente que no recortó, sino que subió la producción mundial de soja. Cuando nosotros vemos consumo mundial, el consumo mundial baja casi 2 millones de toneladas, o sea que sube la producción y baja el consumo. Así que esto también sería bajista. Es muy poco, yo acá le pongo entre paréntesis los porcentajes, es un 0,5% menos de consumo. No es tan significativo, pero es, ¿sí? Entonces, un poquito más de un lado, menos del otro. Las exportaciones en alza, ¿sí? Seguimos teniendo exportaciones muy activas, sobre todo de parte de China, también India. Entonces, tenemos 0,7% más de exportaciones, que son 1,2 millones de toneladas que se suman. Esto vendría a ser alcista. Y la relación stock-consumo que pasa de 22,6 a 23,5%. ¿Sí? Recuerden que la relación stock-consumo es la relación que nos da entre el stock que quedaría al final de cuando empiece a ingresar la nueva campaña en función de lo que se consume durante todo el año. Entonces, pasar de 22,3 a 23,5, podemos decir que subió la relación stock-consumo, pero tampoco termina de ser algo bajista, porque tenemos más stock, porque es muy poco y estamos debajo de la línea del 25%, que es lo que nos hace quedar relativamente tranquilos con una oferta de soja en todo el mundo. Así que la tendencia, según el informe de oferta y demanda mundial de soja, debería ser una tendencia lateral bajista. Lo que ocurrió en los mercados es que hizo una leve baja, un impacto bajista, pero después volvimos a las subas porque la realidad, que es la que vamos a ver ahora, es otra. Oferta y demanda de maíz. ¿Qué pasó en maíz? Tenemos una producción mundial que sube 740.000 toneladas. No es nada, o sea, es un 0,06% más de producción, así que no tiene mucha fuerza en el mercado, lo ponemos lateral, no es que crece la producción un montón. El consumo mundial sube 4,4%, esto es un 0,4% más de consumo de maíz, o sea, esto es claramente alcista. La exportación mundial crece 700.000 toneladas, que también es un aumento de 0,4% en función del total que se exporta. Y el stock final mundial baja 3,8 millones de toneladas, o sea, casi 4 millones de toneladas menos de stock final mundial, casi lo mismo que aumenta el consumo. Se baja 1,3% el stock final mundial de maíz y esto sí es alcista. La relación stock-consumo pasa de 25 a 24,5%. Decimos lateral porque si bien la mayoría de los condimentos fueron alcistas, tampoco hay demasiada fuerza para seguir creciendo, pero ahora vamos a ver el tema precios en un ratito. En cuanto a trigo, repasando, tenemos un mayor consumo mundial, 5 millones de toneladas más, que es un 0,7% más, lo cual es alcista para trigo. La exportación también creciendo, 1,2 millones de toneladas. El trigo se puso, como el maíz se puso caro, el trigo empezó a ser una opción forrajera útil y así que se empezó a comprar mucho trigo, ¿sí? Desde la exportación, por eso esta suba en exportaciones. El stock final mundial baja 5, casi 6 millones de toneladas, lo cual es un 2% menos y es importante, pero fíjense que la relación stock-consumo mundial pasa de casi 39% a 38%, o sea que el tema es que teníamos mucho trigo en stock según las publicaciones de existencia, por eso decimos que esto es lateral y que la tendencia es lateral alcista.
Si no se entiende algo ahí, me preguntan, ¿sí? O sea, hice un repaso como de lo más importante de estos informes. Todavía nos falta el de carne, pero bueno, es un poco lo que estos informes dijeron. Si hacemos un repaso de la relación stock-consumo de los 3 granos, lo que estamos viendo acá, si ustedes se posicionan en la 19-20, fíjense, cómo cae el stock consumo de trigo, cae la relación stock consumo de maíz, cae la relación stock consumo de soja. Las 3 caen en su relación stock consumo. O sea que esto de alguna manera obviamente está hablando de la parte fundamental de las uvas que tiene el mercado ahora, ¿no? Todo está como que las reservas van bajando. Vamos a ir a la realidad del mercado, ¿sí? Primero, de atrás para adelante, como decía, primero en la cosecha 2021. ¿Qué pasa en Sudamérica? En Sudamérica todavía estamos avanzando en la cosecha y estamos con cuestiones como exceso de lluvia en gran parte de la zona núcleo nuestra. Tuvimos problemas de falta de lluvias en la zona del Mato Grosso, en Brasil, exceso de lluvia en la zona de Brasil cuando tenían que, esto ya lo vimos el mes pasado, cuando tenía que avanzar la cosecha, pero al final, después, bueno, ahora se está como acomodando, hay sequía en algunas partes, tenemos ahí una situación bastante compleja en Brasil. ¿Y qué es lo que dicen los mapas? Los mapas pronostican del 25 al 27 de abril en la zona de Brasil lluvias de entre 50 y 100 milímetros. ¿Para qué zonas? Para esta zona, Mato Grosso, ¿sí? Que acá les puse los colores más ampliados para que los puedan ver. Esta es la zona de Mato Grosso, donde hay gran parte de la safriña que está prosperando en este momento. Y estas lluvias podrían llegar a dar la vuelta en el temor que se tenía de recorte de cosecha de safriña, del maíz safriña en Brasil es el maíz tardío nuestro, y ahí el 77% de la cosecha de maíz de Brasil corresponde al maíz safriña. Así que es importante porque hay una gran provisión. Fíjense que Brasil tiene una proyección de 109 millones de toneladas de maíz para este año. O sea que no es poca cosa. Si se llegaba a malograr este maíz safriña, que la floración está cayendo durante abril, bueno, íbamos a tener problemas. Así que si esta lluvia colabora con la floración y hay temperaturas suficientemente buenas como para que se desarrolle bien, entonces podríamos llegar a tener una situación tranquila en donde no hay un recorte como el que se esperaba en el volumen de Brasil. Se temía que Brasil produjera menos de 100 millones de toneladas de maíz y esto podría ser en el mercado un ruido alcista muy fuerte. Y ya tenemos un ruido alcista muy fuerte en maíz por la demanda. Así que estamos en momentos de techos. Bien, en Argentina esperamos 46 millones de toneladas, se aumentó la proyección de maíz porque estas últimas lluvias, si bien perjudicaron una parte del área, otras zonas con maíz tardío las beneficiaron realmente y se esperaría un mejor resultado, además de los rendimientos que se van levantando, que van mejorando. Así que se aumentó la proyección de maíz en 46 millones de toneladas y la cosecha va avanzando en 14% de la superficie versus 25% el año pasado a la misma fecha. O sea, viene retrasada, pero también se retrasó la siembra, así que venimos todo un poquito más postergado. Fíjense que lo que les digo, ¿no? En Argentina la cosecha de maíz viene postergada, en Brasil la cosecha del maíz temprano es muy chiquita, viene muy ya en 70% más o menos, pero realmente es muy chiquita, muy baja la proporción. Entonces se le sigue pidiendo a Estados Unidos y la demanda sobre Estados Unidos crece. Entonces, bueno, los precios de maíz están teniendo los picos que estamos viendo en estos días. En cuanto a soja, una proyección para Argentina de 43 millones de toneladas, Luzda dice 47, o sea, hay una gran diferencia entre Luzda y nuestras proyecciones de nuestras bolsas. La cosecha avanza sobre el 7% de la superficie versus casi 29% el año pasado a la misma fecha. Venimos con una cosecha muy demorada. Sabemos por algunos relevamientos que se estuvieron haciendo que estas lluvias de la semana pasada pueden llegar a perjudicar algunas zonas de bajos, pero no va a ser tan importante porque tuvimos un rápido drenaje
bueno, gracias a Dios se acomodó rápidamente en muchas zonas, entonces al desagotarse y no estar esos campos exactamente para cosechar inmediatamente, podemos llegar a salvar esa cosecha, ¿sí? En cuanto a la soja, en Brasil se proyectan 135,5 millones de toneladas y la cosecha avanza sobre el 54%, o sea, la mitad de la superficie ya está cosechada sobre 73% del año pasado a la misma fecha. O sea, venimos retrasados tanto en Brasil como en Argentina en cuestiones de cosecha, ¿sí? Todo esto el USDA dice, no hay ninguna modificación en Argentina, no hay ninguna modificación en Brasil, fueron muy chiquitos los ajustes que hizo, pero a los retrasos hace que la oferta del grano no esté realmente disponible. Entonces esto hace que definitivamente la demanda internacional se concentre sobre Estados Unidos y los precios se mantengan apretados porque el stock en Estados Unidos no estaría siendo el más holgado de los últimos años. Vamos a la realidad del mercado en la siembra 21-22, ¿sí? Tenemos acá un mapita de clima, específicamente de lluvias, para Estados Unidos. Esta es una proyección para junio, julio y agosto, ¿sí? Son mapas climáticos que los publica en la página del NOAA, allí en Estados Unidos. Así que bueno, ahí sacamos un poco esta información en donde tenemos, esta es una de las principales zonas, ¿sí? Tenemos acá a Illinois que está con proyecciones de sequía. Acá lo que tenemos es la barrita de colores que nos dice del 0 hacia la izquierda estamos en distintos rangos de sequía. Fíjense que está en un naranjita bastante oscuro, o sea que las posibilidades de sequía en esta zona son importantes y es una zona maicera y sojera por excelencia, así que no es poca cosa, ¿sí? En USDA se estaría pronosticando, lo que se está esperando es que un 17% del área destinada a maíz y un 15% del área destinada a soja estén afectados por condiciones climáticas, ¿sí? Estamos ahí como que en este momento, de hecho, no les está sobrando agua. ¿Se acuerdan que nuestra siembra la hicimos retrasada por estas cuestiones de que no teníamos suficiente humedad, estábamos esperando la lluvia, se fue todo postergando, que es lo que está haciendo que la cosecha sea postergada? Bueno, en Estados Unidos están medio parecidos, están con unas temperaturas muy bajas, están con falta de lluvia, así que bueno, los pronósticos para estos próximos días son claves y el mercado puede llegar a recalentarse más si la siembra se viera comprometida en su avance porque no está lloviendo lo suficiente. Bien, hasta ahí que vimos grano. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer? Así entramos al USDA ganadero. Bueno, todo perfecto, parece. ¿O se entendió todo? No se me duerman del otro lado, en cualquier momento empiezo a hacer preguntas. Por ahora nada, Marianela. Buenísimo, gracias, Ceci. Tenemos entonces oferta y demanda, cuestiones de oferta y demanda, y otras cuestiones que influyen en la tendencia de precios de los mercados. Acá tenemos carnes, vamos a repasar un poquito lo de carnes. Carne, ¿cómo lo miramos, digamos? Porque es importante lo que pase en carne. ¿Qué me pueden comentar al respecto? Porque es importante saber qué va a pasar en la oferta y demanda de carnes en el mundo, las exportaciones y demás. ¿Qué relación tiene con los granos? A ver. Y la demanda de maíz. De granos. Exactamente, Ceci Guille, exactamente. El consumo de granos directamente relacionado a la realidad que tengamos con la producción y el consumo de carnes, ¿sí? Las tres carnes. Pero acá tenemos otras cositas, ¿sí? Tenemos índice Dow Jones, tenemos el aceite de palma, el índice dólar, el petróleo, ¿sí? Cosas que por ahí no las relacionamos tan directamente, pero están relacionadas y afectan el mercado de granos. Para resumir todo lo que les mostré de granos recién, acá les puse los tres cuadros juntos. Esta línea, esta es soja, trigo y maíz, ¿sí? La línea roja es consumo, la línea verde es producción
Y el último punto corresponde a la campaña 2021. Les aclaro que en mayo estamos teniendo el primer informe de la campaña 21-22. Así que en el USDA sale en mayo la primera proyección de oferta y demanda de la 21-22. Pero todavía la última campaña es la 2021. Fíjense que acá lo que estamos teniendo es que la barrita roja, la línea roja está por encima de la verde en los 3 granos. Hacía mucho tiempo que no coincidía con que los 3 granos tuvieran el consumo por encima de la producción. ¿Sí? En el caso de trigo, tuvimos muchas campañas al revés, salvo una que hubo, digamos, un quiebre de producción, pero traíamos mucha producción de atrás, pero ahora se cruza y en el caso de soja y de maíz, en el maíz vamos por la 4ª campaña en donde el consumo va por encima de la producción. Evidentemente esto afecta en los stocks, ¿sí? Los stocks se van adelgazando al consumir un poquito más de lo que se produce cada año. ¿Qué dice la especulación? ¿Sí? La especulación son estos inversores que compran y venden cereales, aceites, petróleo y demás cuestiones en sus carteras de inversión. Tenemos acá específicamente lo que pasa con soja, con maíz y trigo. Decimos que los fondos de inversión están comprados cuando están comprando, esperando que el precio siga subiendo y poder vender más adelante un poquito más caro lo que hoy están comprando según su criterio barato. Entonces, en la medida que ellos se mantengan en la posición comprada, estamos teniendo una expectativa alcista de corto y mediano plazo. Más corto que mediano, pero por ahí andamos. La línea amarilla corresponde a maíz, si se fijan es el que está más comprado de todos. No les quise poner ahora para no recargarlos de gráficos, pues después se me marean, pero estamos en una de las posiciones más compradas de la historia con maíz, ¿sí? Esto que ustedes ven acá está el 0, porque ustedes acá tienen un resultado en realidad. Esta línea representa un resultado, que es la gente que está comprando maíz menos la gente que está vendiendo maíz. Entonces, cuando vos contás el volumen que están comprando versus lo que están vendiendo, da positivo porque son mucho más los que están comprando que los que están vendiendo. Entonces, este resultado que ustedes ven acá está en sus líneas máximas de toda la historia. En soja, perdón, que es el rojo, está también comprado y en un volumen importante, porque la línea del 0, fíjense que está bastante distanciada, no tanto como maíz, pero está muy comprado, y la patita las últimas semanas se está tendiendo hacia arriba. En trigo, que es el más neutro de todos, decimos neutro porque está cerca del 0, también tiene una patita como para arriba, ¿sí? Y acá las líneas más finitas corresponden a aceite de soja y harina de soja que también están comprados, ¿sí? De que esto no cambió mucho del mes pasado, que también lo estuvimos viendo en cuanto a la posición de los fondos. Todavía están en una posición comprada. Si estos muchachos salieran de pronto a vender, a tomar ganancias, que se dice, porque están en valores muy altos, venden porque creen que ya más alto no va a estar, ese efecto de venta hace de cuenta como que hay una gran oferta que está vendiendo, aunque no sea real, y eso hace que los precios caigan. Así que ese es uno de los riesgos que tenemos en el corto plazo si no decidimos tomar precios ahora, de que tengamos un recorte de precios porque antes de salir nosotros a vender, salgan a vender los fondos de inversión y ahí vamos a estar un poquito complicados porque vamos a tener pérdida de valor. Bien, producción versus consumo. Ahora vamos a la carne, ¿sí? La producción de las 3 carnes, bovina, porcina y aviar sumadas, nos da que va a haber una producción en la 2021, durante todo este 2021, 7 millones de toneladas por encima de la producción de carnes del año pasado. Y cuando vamos a consumo, ¿cuánto se va a consumir en el mundo de las 3 carnes juntas? Tenemos también un aumento en el consumo de 7 millones de toneladas. Lo curioso de este dato es que en enero, cuando salió el reporte anterior de carnes, se proyectaba sumar 9 millones de toneladas para la producción y para el consumo. Es como que lo que se ajustó de producción se ajustó en el consumo. Se redujo producción de carne, se redujo también consumo de carne. ¿Sí? De 9 los dos, pasamos a 7 los dos. ¿7 qué? 7 millones de toneladas más
de lo que se produjo o se consumió el año pasado, ¿sí? ¿Es poco 7? No, es bastante, pero bueno, en enero era 9, ahora lo bajaron a 7. Exportación mundial de carnes. Fíjense, la línea rosa corresponde a porcinos, la línea bordó a bovinos, la línea amarilla a aviar. Si ustedes se fijan, las tres líneas están arriba y sumamos, ¿sí? Sumamos una exportación que va creciendo el año pasado y este año, ¿sí? En realidad la exportación de la 2021 aumenta para las tres carnes 0,86%, o sea, menos del 1% en la 2021 respecto al año pasado. Lo que ocurrió el año pasado es que se dio este salto en porcinos que sabemos que corresponde más que nada a China, ¿sí? O sea, todo el problema de China con su peste porcina y el nivel de importaciones elevadísimo de carne porcina desde de todas partes del mundo. Entonces, este salto se sostiene a pesar de que, si bien baja un poquito, China dice que ya está recuperando su stock porcino, pero por otro lado también trasciende que están volviendo a tener problemas, se está recrudeciendo el problema de la peste porcina. Entonces ahí estamos con que por un lado China está comprando muchísimo maíz, muchísimo sorgo y también sale a comprar trigo. Entonces vos decís, tienen animales para darles de comer. Pero por otro lado tenemos un recrudecimiento de la peste porcina. Así que estamos ahí en una situación en la cual, no obstante, China está recuperando su stock, lo mismo los niveles de exportación de carnes a todo el mundo están creciendo. Así que tenemos una situación de tranquilidad alcista en el mercado de carnes, porque no está disminuyendo. Este es el stock de cabezas de bovinos y de porcinos, ¿sí? De todo el mundo. Cuando sumamos todos los cerditos del mundo y todas las vacas del mundo, nos da esto. Fíjense que el stock en cabezas aumenta, sumado a los dos, casi un 7% en la 2021 respecto a la 2020, ¿sí? Acá está el quebranto del stock en China, que se visualiza en el 2020, aunque venía ya desde antes, venía recortando, pero acá se hizo bien el recorte, y acá hay una recuperación muy importante de este stock. Si esta recuperación no fuera tal, estaríamos con una situación en la que el mercado de exportaciones seguiría poniéndose muy fuerte, porque el consumo sí está, ¿sí? La producción puede fallar, pero el consumo va a estar ahí. Así que ahí es donde se puede llegar a complicar. Por ahora estamos en una situación de recomposición de stock porcino por parte de China, y también está aumentando, esto es todo el mundo, ¿sí? Pero China también está aumentando stock bovino. Vamos a ver un poquito los precios rápidamente. Esto es carne vacuna en el mercado de Chicago. Si ustedes se fijan, de 12 meses tuvimos una situación de quebranto en abril del año pasado, una rápida recuperación hacia junio, después un sostén, nuevamente bajas en octubre en el consumo de carnes y después una línea en recuperación más o menos constante, y ahora en abril estamos viendo bajas en la carne vacuna. Entonces, ¿cómo puede ser si tenemos un mercado exportador en suba, si tenemos una situación de que aumenta la producción pero también aumenta el consumo? Bueno, la realidad es que los precios de carne vacuna están en niveles muy altos y no pueden ser convalidados por el mercado en general. Así que ocurre esto que empieza a, como se dice, corregir a la baja, ¿sí? Estamos viendo un límite en la suba de precio de carne vacuna. Veamos lo que pasa en la carne porcina. También tuvimos un recorrido bastante más tranquilo que la carne vacuna de porcinos, pero a partir de enero una recuperación importante, y acá estamos viendo también una especie de techo en el precio, ¿sí? Esto va a depender mucho de esta realidad de que lo que ocurra o deje de ocurrir con el stock porcino en China. Pero sí estamos viendo techos, estamos viendo precios máximos. Si llegamos a precios máximos en carnes y llegamos a tener un mercado que viene hacia abajo porque la capacidad o el poder adquisitivo del mundo entero, digamos, de alguna manera dice hasta acá, porque si nosotros estamos consumiendo menos carne como país,
tenemos menor consumo de carnes en general y vacuna en particular. Pero en Brasil también está ocurriendo esto, ¿sí? También se está recortando el consumo de carne vacuna porque los precios están muy elevados. Ahora sabemos que el gobierno nacional sacó un control sobre las exportaciones de carne vacuna. La verdad que esto lo único que hace es enrarecer un poco el mercado por una cuestión de que sabemos que el mercado de carne bovina en el país es muy difícil controlarlo a nivel local, así que los precios muy probablemente se escapen porque, bueno, porque vamos a tener un nivel, un mercado más enrarecido en carnes bovinas. Y cuando en realidad nuestro país toda la vida ha consumido niveles récord de carne vacuna, no es que esté mal, pero sí es cierto que en este momento de necesidad de divisas, la verdad es que priorizar las exportaciones vacunas no era una mala decisión, sobre todo si estamos estableciendo políticas para poder producir más carne porcina, más carne aviar, que puedan compensar el consumo de proteínas por ese lado. Así que bueno, ahí tenemos una situación local un poco complicada que puede trabajar un poco al revés a lo que dice el mercado internacional. Pero a nivel internacional ya hay límite. El mercado solo le pone límite a la suba y ahí se queda. Y entonces esto también pone límite a los insumos o a lo que es los granos, que es lo que alimenta la producción de carne, ¿sí? Se hace insostenible cuando tenemos precios de granos muy altos y la carne bajando, en algún punto tiene que repercutir en el precio de los granos y regular a la baja. ¿Voy a hacer una preguntita? Sí. No, el tema de consumo global de carne en Argentina, creo que hubo un reemplazo de vacuno por porcino y aviar, sobre todo aviar, y el consumo total de kilos por habitante me parece que está estable de todo tipo de carne. O sea, bajó la vacuna, pero subió aviar y porcina, ¿no? En realidad, yo tengo los números para mostrarles de carne, consumo de la realidad argentina en carnes, pero no quise hoy que nos enfocáramos en eso, pero sí bajó el volumen de las tres carnes, estamos consumiendo menos carne, pero en el total tenemos una mayor participación de carne porcina y aviar. Eso es cierto, pero sí estamos consumiendo un poquito menos per cápita respecto a años anteriores. Mejor dicho, venimos ya hace unos años reduciendo el volumen de carne consumida. Argentina tenemos un hábito de consumo de carne bastante estable. Pueden aparecer los veganos, pero todavía no están haciendo ruido a nivel local. Así que somos muy resistentes para consumir carne, que es lo que vos decís, Carlos. Pero de todas maneras, cuando sumás los tres, es un poquito menos que años anteriores, se está reduciendo. Y sí, por supuesto, más la vacuna y se compensa con carne porcina y aviar. En cuanto a, esto es el índice dólar, ¿sí? De carnes pasamos al índice dólar. El índice dólar es un poco cómo se posiciona el dólar frente a monedas fuertes del mundo, como ser la libra, y bueno, nunca me acuerdo muy bien cuáles son todas las monedas, pero hay una canasta de monedas fuertes en el euro, por supuesto, en el mundo, que se consideran de economías estables o más estables que el resto, y esto hace que cuando el dólar o la economía estadounidense empieza a debilitarse, el índice dólar empieza a bajar. Lo que estamos teniendo son algunas disposiciones desde Estados Unidos en donde se está dando apoyo por todo el contexto de, no hay cuarentenas estrictas en Estados Unidos y está avanzando las campañas de vacunación y demás. Así que lo que está ocurriendo es que de todas maneras hay una cantidad de incentivos que se está dando del gobierno de Estados Unidos a la economía estadounidense, y esto hace que haya una especie de devaluación del dólar. ¿Sí? Lo mismo que pasa acá, o sea, se emite, la moneda se devalúa porque no hay una creación por ahora genuina de valor. Entonces, hasta que se restituya eso, tenemos un dólar que está un poquito aplastado a la baja, y ven acá en abril cómo venía recuperándose en 2021, pero en abril empieza a bajar. De hecho, el dólar fue la única moneda que bajó junto con el rublo
y junto con, no recuerdo, eran 2 monedas que estaban bajando junto con el dólar. Incluso el real se reevaluó en estos días respecto al dólar, ¿sí? O sea, el real empezó a reevaluarse al lado del dólar. Estoy hablando en esta última semana. Petróleo crudo de Texas. Fíjense, esto es el año pasado. Los que pudieron asistir al taller del año pasado pudimos ver la caída estrepitosa del petróleo, cuando el petróleo valió negativo, nos detuvimos explicando un poco ese fenómeno que tuvimos en donde parecía que si vos comprabas petróleo encima te tenían que pagar, bueno, todo eso que fue una situación muy rara del mercado, históricamente fue un suceso. Se empezó a recuperar en mayo, se mantuvo el barril de petróleo y ya en noviembre empieza un camino de subas, ¿sí?, que se sostienen. Y si bien hay un techo en $60 el barril de petróleo, de alguna manera lo vemos sostenido en niveles altos. Cuando el petróleo se sostiene por encima de 60 o en torno a 60, el mercado de los biocombustibles se hace rentable porque hacer el corte con granos no complica económicamente por el valor del barril de petróleo, entonces se acompaña con el valor, por ejemplo, del etanol, ¿sí? Las líneas son más discontinuas porque no es un mercado tan demandado y ofrecido como el del petróleo, pero más o menos se ven en donde tenemos una línea creciente. Si se fijan, acá al último tenemos una barra roja que es la baja de ayer, ¿sí? Ayer hubo una especie de corrección en el etanol, pero acá estamos teniendo un camino alcista en el etanol. Y acá tenemos palma, ¿sí? Lo que vimos fue petróleo, etanol, que es digamos, el biocombustible derivado de maíz o de caña de azúcar. Y acá tenemos el aceite de palma. El aceite de palma también se utiliza para hacer biodiesel, como el aceite de soja, pero además es el aceite más consumido en el mundo. El aceite de palma, de alguna manera, es la reina de los aceites y el que de alguna forma comanda. La soja está ahí, pero el aceite de palma es más abultado todavía. Entonces comanda todo el complejo oleaginoso. Si nos fijamos, tenemos una situación en la cual desde el año pasado, desde el 2019, más específicamente, acá tuvimos las bajas del 2020, pero a partir de mayo del 2020 empieza un camino de subas, pero de subas ininterrumpidas. Tuvimos problemas de producción del aceite de palma en Malasia, que es uno de los principales productores, y estamos teniendo además algunas cuestiones de demanda, por ejemplo, el aceite de girasol, uno de los países más importantes en la exportación de girasol y aceite de girasol es Rusia y Ucrania, y están poniendo límites a la exportación de girasol y de aceite de girasol, y esto hace que India, que es uno de los importadores más grandes de aceite, demande más todavía, ¿sí? Demande más aceite de palma, demande más aceite de soja, así que cuando hay problemas en cualquiera de los aceites del mundo, repercute primero sobre la palma, que es el más demandado de todos, el commodity, y después sobre la soja. Así que el aceite de palma se mantenga en alza también es un indicador alcista para el complejo oleaginoso, en este caso, en nuestro caso particular, la soja. Acá tenemos el Dow Jones. Que más o menos conocen, el Dow Jones es un indicador de un conjunto de empresas que representan el movimiento económico en Estados Unidos y a nivel más bien global. Acá tenemos una tirada de 12 meses y tenemos en marzo el pico a la baja dado por el cierre de la economía mundial, por las cuarentenas declaradas en marzo del año pasado, y después ya una recuperación bastante pronta que siguió al alza, ¿sí?, hasta estos niveles, ¿sí? Este es el Dow Jones. Ahora, ustedes miren este camino alcista o decir, bueno, vengo viendo curvas alcistas de todo, así que tampoco, o sea, sí, es alcista, bárbaro. Este es un recorrido de muchos años, desde 2003. Si se fijan,
acá lo que estamos viendo es esta famosa B corta de la que se hablaba muchas veces, en donde la baja abrupta del año pasado se supracompensó con subas posteriores. Así que fíjense cómo estamos teniendo estas subas hasta lo que va de 2021. Esto habla de economía, de movimiento económico, ¿sí? Movimiento económico real, de la economía real, de la economía de empresas privadas. ¿Puedo hacer un comentario, perdón, ahí justo? Pues, Sí, ¿sí? sí. No, porque Sí. eso, si lo correlacionás con la emisión monetaria de dólares en la Reserva Federal por el tema del COVID y en Estados Unidos, creo que está muy relacionado. O sea, la inversión, la gran emisión de dólares, ¿a dónde puede ir? Tiene que ir o a producción o a las bolsas, ¿no? Que un poco es eso. Exactamente. Sí, exacto. Fíjense que lo anterior, habíamos visto el dólar a la baja y ahora lo que vemos es Dow Jones al alza, ¿no? Acá. Si pusiéramos el dólar, está en una curva al revés. Entonces se devalúa el dólar, pero hay mayor inyección en estos mercados. Así que buenísimo el comentario, Carlos, porque a eso se debe, pero ¿cómo será el volumen de inyección de dinero en Estados Unidos que genera estos niveles tan altos de índice Dow Jones, ¿no? Realmente son números importantes y que afectan y hacen ruido en la economía global. Este es otro... Perdón, Maren. Sí, Guille. ¿Puedo...? Acote. No, y también lo que tiene, más allá de la emisión monetaria, me parece que lo que se ve y que refleja el índice es un periodo de tasas muy bajas. Entonces las empresas consiguen financiarse a tasas muy bajas y por eso digamos que bueno, todo eso ayuda para la inversión. Exacto. No sé si toda la emisión monetaria a partir de la pandemia lo que hizo no fue gastar. Si uno se fija cómo está el índice el índice de expectativas del consumidor de Estados Unidos, todavía no se ha recuperado porque, bueno, la pandemia generó que la gente tuviera temor y empezó a atesorar, y a medida que empezó a atesorar, no, yo creo que también a lo que decía. ¿Guille? Se corta. Te perdemos, Guille, te perdemos. Creo que estaba queriendo decir que sumaba, exactamente, sumaba lo que decía Carlos. Carlos hablaba de la emisión de dólares en Estados Unidos. Guille dice, esta emisión monetaria está acompañada de una baja de tasas. Cuando el mercado de Estados Unidos baja tasas, evidentemente acompaña a una financiación muy barata en la cual el costo del dinero es menor y entonces genera todo este movimiento. No porque la gente consuma y esto genere, porque de hecho no hay tantos niveles de inflación y demás. Así que lo que estamos teniendo es mucha emisión, baja tasa, ¿sí? Y esto hace que entonces las empresas vayan hacia arriba porque, bueno, tenemos una posibilidad de apuesta con este bajo nivel de tasas, ¿no? ¿Qué hace la gente? Sí. Quería hacer un comentario a Héctor Lorda. No, un comentario Héctor, ¿cómo estás? Casi privado, te diría, porque yo tengo a mi hija viviendo en Estados Unidos hace 5 años y con una green card, yo quería comentarlo por el tema del negocio inmobiliario. Ella tiene una green card hace un año, es una estudiante y consiguió un crédito hace un año y pico por $125.000 y se compró una casa y le están ofreciendo otro crédito por $175.000. Yo estoy desesperado, pero evidentemente mi cabeza está funcionando a otro nivel, con tasas bajísimas. Claro. O sea, yo no puedo creer que ella que tenga 2 casas, que se vaya a comprar eso,
pero las casas vuelan, yo hablo del Claro. negocio inmobiliario antes, las casas vuelan y no duran un día en el mercado y tasas bajísimas. Ese Claro. comentario, gracias. No, muy bueno. Héctor, tiene que irse a Estados Unidos, Héctor, vamos. Sí, exactamente. Me está tentando. Me está tentando. No es fácil, no es No es fácil. fácil, Nosotros no es acá fácil. tenemos todo lo contrario. Tenemos un mercado inmobiliario. Bueno, yo tengo familia que está en el Paralizado. rubro inmobiliario. Sí, Claro. no solamente está paralizado, sino que Mm. los inmuebles están con un recorte del 40% en su valor cuando lo vemos de hace 10 años a esta parte. Está devaluado el inmueble. De hecho, Claro. ustedes me pueden comentar, pero la hectárea hace 10 años atrás, encontrar una hectárea por $20.000 en zona núcleo era lo más normal. Y hoy día, bueno, puede haber gente que pida 20.000, pero de ahí a que haya gente dispuesta a pagarlo es otra historia, ¿no? Así Cuando entré al INTA hace 30 y tantos años, la hectárea en Marco Juárez valía $2.000. mirá vos, tendrías que Claro. haber comprado, Carlos, qué mal que estuviste. Claro. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, estamos teniendo una situación en la cual cuando hizo el boom la agronomía, los precios de la tierra volaron, pero en este momento, con una macroeconomía devaluada a nivel país, estamos teniendo el mercado inmobiliario, o sea, es como que baja el valor del país, ¿sí? Entonces está devaluado. Muy por el contrario, lo que está pasando en Estados Unidos, que nos dijiste, Héctor, tiene un color un poquito parecido a lo de los créditos subprime. Me da un poquito de miedo, pero bueno, me imagino que después de aquello, en 2008, me imagino que van a tener cuidado de no generar una burbuja, ¿no? Porque Claro. si se pincha va a ser un daño terrible. Así que más motivos todavía para, prestar atención en las decisiones que tomamos hoy, porque la realidad de hoy es solo por hoy, como suelen decir ahora, ¿no? Esto que les muestro es el índice VIX. Se le llama el índice del miedo vulgarmente porque es el índice que representa el temor que tiene el mercado de que haya fuertes volatilidades de precio, fuertes variaciones de precio en general, ¿sí? En realidad el VIX está sobre... recuérdeme alguno de ustedes que está mejor con estas cuestiones de índices, pero me parece que era sobre el S&P 500, que es uno de los índices que engloban 500 empresas de las que mueven gran parte del porcentaje de la economía global y estadounidense. Bueno, es el temor, sí. Sí, es sobre el S&P 500. Perfecto, gracias Santiago. Entonces, el índice VIX es el temor de que ese índice de las empresas tenga fuertes volatilidades. ¿Para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Para cualquier parte, pero que tenga fuertes volatilidades, porque la gran volatilidad, la gran variabilidad son subas y bajas. Entonces eleva el riesgo. Eso representa un alto riesgo. Entonces el índice VIX es el temor a un mayor riesgo de volatilidad. Ustedes ven acá el índice VIX en marzo, a mitad de marzo del año pasado, cuando se cierra la economía mundial, cómo se fue a picos enormes, ¿sí? Y después, a partir de abril, se empezó a estabilizar. Y si siguen el recorrido a lo largo de los meses, sube, baja, pero empieza a estabilizarse. Y fíjense a partir de abril cómo, sí, a partir de, a ver, acá tenemos cambio de presidencia en Estados Unidos, tenemos nuevas normas, aparece esta inyección de valor, aparece las reservas federales de Estados Unidos determinando un poco el tema de conservar las tasas en niveles muy bajos, todo esto que hace que se quiera desarrollar la economía y entonces hay como poco temor a esa volatilidad de parte del índice VIX, ¿sí? Les muestro el VIX desde hace muchos años, desde el 2006 hasta acá. Fíjense que el año pasado tuvimos picos del índice VIX para arriba, pero ahora estamos con una fuerte baja, ¿sí? ¿Volvimos a los niveles anteriores? No, estamos un poquito por encima, pero igual estamos un poquito más parecido a lo que fueron 18, 19, ¿sí? Así que bueno, esto un poco nos habla de lo que está percibiendo el mercado, de que puede llegar a ocurrir en el corto plazo.
¿Alguna duda sobre todo lo que estuvimos hablando? Porque algunos más o menos estamos más emparentados con estos, pero puede ser que otros no. Así que si hay algo en lo que se quedaron y que pueden preguntar, siempre digo que a veces uno pregunta, se anima y dice, no quedaré capaz como tonto por preguntar, pero capaz que hay muchos otros que le van a agradecer la pregunta. Así que anímense a preguntar porque de eso se trata, ¿sí? Uno da por sentado a veces que se saben cosas y por ahí no están así. Así que no somos expertos en el mercado de valores, pero sí tenemos en cuenta que el VIX, el Dow Jones, el dólar, el petróleo, el aceite de palma, son todas cosas que nos van armando una tendencia de precios en el mercado internacional de granos. Acá tenemos, a ver, ahí está. Tenemos soja en Chicago, vemos en los últimos 12 meses y yo quiero que miren esto. Fíjense que tuvimos esta subasta en febrero, durante marzo, vean el movimiento que hizo, y después unas leves bajas y estas subas de los últimos días en soja, ¿sí? Estamos en un nivel de $523 la tonelada en Estados Unidos y podría seguir subiendo, pero podríamos estar en niveles de techo. Así que todo hace pensar que en realidad hasta que no se acomode bien, porque contamos que en Sudamérica todavía la cosecha está retrasada, tanto en Brasil como en Argentina, la siembra en Estados Unidos está un poquito demorada y hay temores por el clima, esto está empezando, así que se está empezando a percibir. Así que hay muchos temores y un stock que no está sobrando. Entonces, el mercado se mantiene a la expectativa alcista. Por más que esté en alza, sigue teniendo expectativa alcista. Pero por otro lado, vemos algunas cuestiones que tienen que ver con frenos alcistas. Entonces, tengamos cuidado, no sea que, como digo, en algún punto haya toma de ganancias y entonces nos perdamos estos niveles de precios. Tenemos acá futuros. Desde mayo hasta mayo del año que viene en Estados Unidos, si se fijan hasta julio tenemos valores por encima de $500 la tonelada. Estos son futuros al cierre del miércoles pasado. A partir de septiembre, que es la fecha de cosecha en Estados Unidos, la soja en Estados Unidos en torno a 476, $450 la tonelada. Siguen siendo precios altos para Chicago, ¿sí? A pesar de que entra la cosecha estadounidense, que es muy grande. En maíz, estamos teniendo un maíz que llegó ayer a $236, después se acomodó en 232, pero llegó a un valor que son $6 por bushel, que representa $236 la tonelada en Chicago y es un valor importante. Para que ustedes tengan una referencia, un maíz de $140 en Estados Unidos, en torno a $140, es un valor interesante que da rentabilidad a la producción de maíz, ¿sí? También en campos alquilados, porque Estados Unidos tiene una realidad parecida a la nuestra en cuanto a elevada superficie de suelo trabajada bajo alquileres. Entonces, si 140 da rentabilidad, fíjense que estamos en un nivel de 230. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de superficie de siembra? De que posiblemente teníamos más superficie de siembra para el año que viene y que eso reduce superficie de soja. Bueno, ahí tenemos un juego en los precios que puede llegar a causar que se vayan más hectáreas a maíz que a soja. Cuando vemos los futuros, ven que tenemos un mayo de $234, julio de 228, y a partir de septiembre, que es la cosecha estadounidense, tenemos 207, 201, 205, pero está encima de $200, ¿sí? Los máximos históricos, quise poner esto como para que, no poner el gráfico, pero poner el comentario. Los máximos históricos en Chicago para maíz fueron de $315 la tonelada. Estamos hablando de algo que ocurrió en 2012 y tenemos en esa franja de tiempo una serie de precios altos que no duraron mucho tiempo, pero estuvieron viajando entre 230 y $300 la tonelada. ¿Qué quiere decir esto? Que puede subir más el maíz, podría subir más, ¿sí? Sin embargo, en la medida que se acomode, porque toda la suba que tiene que ver con la situación apretada de cosecha de Sudamérica y el riesgo de siembra en Estados Unidos, de alguna manera el mercado lo tiene tomado. En la medida que esto se normalice, no van a seguir escalando a la suba los precios.
por lo menos de parte de los fundamentales, ¿sí? Pues bueno, si siguen ocurriendo algunas cuestiones como mercados internacionales muy en alza, siempre se van a llevar también a los granos, ¿sí? Pero tenemos una situación también en la cual hay cosas que no están solucionadas a nivel global, y no sabemos si la economía realmente va a seguir en el ritmo que ahora viene. Sí. Un pequeño comentario puede ser justo acá en este tema, que haciendo una pequeña perspectiva, digamos, ¿qué pasaría si se estabiliza, se normaliza la situación de stock porcino en China? En cuanto a requerimientos, vuelve a su demanda histórica, tanto de maíz como soja, etcétera. Probablemente haya una expectativa bajista, ¿no? Tanto para maíz y soja. En realidad, China, digamos, lo que le pasa es que está recomponiendo el stock porcino, pero no tiene suficiente maíz. Recordemos que China es el segundo productor y segundo consumidor de maíz del mundo después de Estados Unidos. Entonces, está con cuestiones ahí con el maíz en el cual se está quedando corto con comida, no solo maíz, también trigo. Cuando nosotros miramos en el USDA, los stocks finales de China de maíz y de trigo son enormes. ¿Sí? China tiene la mitad o más de la mitad del stock final mundial de trigo y más del 40% del stock final de maíz. Eso es monumental. ¿Por qué China está comprando tanto maíz y tanto trigo, siendo una economía cerrada? Porque es una economía que no te muestra. O sea, no es una economía que como nosotros desde la bolsa de cereales compartimos con todo el mundo lo que estamos produciendo, lo que nos está pasando, lo que tenemos en stock. En China la información está muy reservada. Entonces dicen, tenemos tanto stock, pero de pronto de un año para el otro desaparece stock o aparece stock que no lo tenías en cuenta. Así que siempre es un poco gris la zona en la que nos movemos con China. Estamos con esta cuestión de recomposición de stock porcino, pero al mismo tiempo está aumentando la compra de forrajeras. Si Estados Unidos, si China realmente restablece su stock porcino, también va a depender de su producción de granos, porque crece la demanda y hay que darles de comer. China normalmente todos los años compra 5 o 6 millones de toneladas de maíz. Este año se proyectan 25 y dicen que se están quedando cortos. Y además está con sorgo y con trigo. Entonces, está enrarecido el mercado. Por eso digo, puede ser una burbuja momentánea que después, si se normaliza la producción de granos en China, probablemente sí pueda ocurrir que baje, pero no sabemos cómo estamos en la realidad, pues no podemos estar ahí mirando si realmente estos stocks son lo que ellos dicen que son. Claro, claro, por eso estos serían precios muy interesantes los actuales. Exactamente, exactamente. Estamos en precios muy, muy altos. Por eso les estoy mostrando. Fíjense, si hacemos una cuenta de 230 en Chicago a 315, hay un espacio importante de precio, pero también hay un espacio muy importante con el 140. Entonces, si estamos en un techo, aunque estemos en el techo, no estamos en el máximo techo de la historia, pero de la historia estamos diciendo, pero estamos en techos, cuando nosotros vemos los gráficos estamos en las zonas de subas. Entonces, digamos, tener en cuenta esto para tomar decisiones que ahora lo vamos a ver. A ver cómo estoy de tiempo. Ya tengo que ir acelerando. Esta es la trigo. Ahí está. Bueno, el trigo también está con un mercado bastante alcista. Tiene que ver con esto de que el trigo se transformó en una buena opción para comprar. Fíjense que está en 240, el trigo está un poquito más alto que el maíz, y la proyección de precios de mayo a diciembre en Estados Unidos es en torno a $240. O sea, tiene una estabilidad proyectada en una línea alta de precios a nivel internacional. Lo financiero, una mirada necesaria para tomar decisiones. Estuvimos visitando todo el mundo y ahora hacemos un boom a nuestra realidad local, ¿sí? Así que acá les voy a pedir no solamente que presten atención, sino que también participen con preguntas y aportes porque es fundamental, porque es una mirada que tenemos que seguir entrenando, me incluyo en el entrenamiento. ¿Vendidos o comprados?
¿Qué significa estar comprado? Vamos a hacer la pregunta y a ver quién se anima a responder. Si es alguno de los que estuvo no participando, mejor. A ver a quién le puedo preguntar. Dani, no te escuché en toda la mañana. ¿Te animás a decir qué sería estar comprado? ¿Qué es esto de estar comprado? A ver, si lo sabés, decilo, y si no estás muy segura, tampoco hay problema. Buenos A días. ver. Buen día, Dani. Activate con el videíto si es posible. Sí, no tengo la cámara, se ve todo el lado, por eso no estoy con la cámara. Bueno, no hay problema. Estar comprado significa que el mercado está esperando que haya suba. Bien. ¿Y vos como productora, qué significa estar comprada? ¿Cómo? Como productora de granos, ¿qué significaría estar comprada como productora? Es decir, yo estoy comprada en soja, por ejemplo. ¿Qué significaría? La verdad que como productora no te sabría decir. Muy bien, bueno. Perfecta la respuesta porque no la sabemos. No la sabemos, es una cosa de loco. Bueno, vos estás comprada como productora cuando compras la semilla, por ejemplo. ¿Sí? Cuando tenés todo el cereal sembrado, cuando lo tenés por cosechar, pero no le pusiste precio, estás comprada. Lo compraste, pero no lo vendiste todavía. Eso es estar comprada. ¿Entendés? Entonces, yo le hablo a Dani en representación de todos los productores, porque uno no lo hace todo el tiempo, pero no es consciente del lugar en el que está parado. Cuando vos ya pagaste toda la siembra, las pulverizaciones y demás, todavía no le pusiste precio a nada, no vendiste nada, lo tenés ahí, lo tenés que levantar. Estás comprada en soja, estás comprada en maíz, estás comprada en lo que tengas, porque en algún momento lo tenés que salir a vender, ¿sí? Cuando uno compra una bolsa de semillas, lo que está es comprándose en esa actividad. Si yo me pongo una fábrica de qué sé yo, no sé, de calzado y compro cuero, estoy comprada en cuero. Y lo siguiente es salir a vender el producto terminado. Entonces, en el caso de los granos es así. Cuando nosotros tenemos niveles producidos pero no vendidos, estamos comprados en esos granos, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo estamos en el país. ¿Qué me pueden decir? Miren lo que tengo acá. En este cuadrito, a ver. ¿Por qué no aparece? Esperen, ahí está, ahora sí. ¿Cuánto estamos comprados nosotros en soja? Estamos en la campaña 2021, la que todavía no está terminada de cosechar, muy por el contrario, estamos recién ahí como en la línea de largada. Tenemos una proyección de producción de soja de 43 millones de toneladas, de 45 millones de toneladas en maíz, de 17 millones de toneladas en trigo. Trigo ya está todo casi cocinado, ¿no? ¿Cuánto estamos comprados nosotros de las 43 millones de toneladas que esperamos cosechar? ¿Cuánto estamos comprados? Y a ver si se entendió esto de comprado, ¿no? Porque la idea es más importante que entiendan qué significa esto. 36,4. Claro, en soja 36,4. 36,4 millones de toneladas comprados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene precio. ¿Sí? Es soja que potencialmente está bien, no está cosechada, nada, pero en algún momento se va a cosechar, si Dios quiere, se llegan esas proyecciones o se superan. Entonces, tenemos 13,8 millones de toneladas vendidos, ven acá dice total, esperen, volumen con precio, acá, al volumen con precio tenemos 6,6 millones de toneladas vendidas con precio. Podemos decir que de las 43 millones de toneladas estamos vendidos en 6,6 millones de toneladas y comprados en 36,4. ¿Sí? Entonces, importante tener esto en cuenta, porque ustedes mismos se pueden preguntar, che, ¿y yo cuánto estoy comprado? ¿Vendí algo de soja? ¿Le puse precio? No. ¿Estaré comprado en el 100%? ¿Se acuerdan que mostrábamos la línea arriba de los fondos especulativos? Decía, si ellos salen a vender antes que ustedes, el precio va a bajar y ustedes van a salir atrás a vender, pero
ya a un precio menor, ¿sí? Entonces, si uno está muy comprado en un momento de alzas, es un riesgo que está asumiendo, ¿sí? De que en algún momento haya una toma de ganancias y uno tenga que salir a vender, sobre todo en plena cosecha, y no tenga los valores que encuentra hoy. En maíz, a ver, otro por ahí que se anime. ¿Cuánto estoy comprado de las 45 millones de toneladas de maíz 2021 que espero cosechar? ¿Cuánto estoy comprado? 28,3. 28,3 millones de toneladas. Ven que la proporción es mucho menor, ¿sí? Que en soja. Yo estoy más comprado en soja que en maíz, ¿sí? Fíjense, el volumen con precio de maíz, 16,7 millones de toneladas. Se comercializó y se preció mucho maíz, ¿sí? Y en trigo, bueno, ya tengo menos de 7 millones de toneladas en las cuales estoy comprado. El volumen con precio ya es más de 10 millones de toneladas, ¿sí? Es lo que, perdón, es lo que se dice, que la moneda del productor es la soja. Exactamente. El productor tiene más confianza en la soja como moneda que en el dólar o, bueno, en el peso ni hablar, pero en cualquier otro bien, ¿sí? Entonces ahí se queda comprado en soja. Fíjense, estoy 85% comprado en soja, 63% en maíz, 40% en trigo, ¿sí? Entonces está bueno y ustedes pueden hacer sus cuentas, decir, yo qué proporción estoy comprada, que es restar lo que yo ya le puse precio, ¿sí? No me pongan los forward a fijar. Si vendieron a fijar, eso no es estar vendido, porque está a fijar, ¿sí? Si baja el precio, no les va a quedar otra que fijar al precio menor. Así que solamente la producción con precio o con seguros de precio vale en el estar vendido, ¿sí? O sea, la posición contraria a estar comprado es estar vendido, que es cuando yo le puse precio o cobertura de precio a la mercadería. ¿Se entiende eso? Es crucial, ¿eh? Sí, se entiende. Sí. ¿Cuáles son las tasas que tenemos que mirar? Vieron que recién dijimos entonces cuánto está comprado y cuánto está vendido. ¿Qué tasas tenemos que mirar nosotros? ¿No? Aquí vamos desde lo financiero. Fijémonos, acá les puse un gráfico que ya tiene unos días, no es de ayer, de los cheques de pago diferidos, ¿sí? En sociedades de garantía recíproca. Esta es una de las herramientas financieras que más se estuvo usando en este tiempo, en donde se hacían ventas de cereal, puestas de precio, cierre de tipo de cambio y demás, y nos financiamos con cheques de pago diferidos. Estamos saliendo del sistema bancario en sí de financiaciones de los bancos formales y nos vamos a la base de valores en donde también se encuentran estas sociedades de garantía recíproca y nos garantizan financiación a través de cheques de pago diferido. Fíjense, tenemos avalados, directo a cadena de valor, nos vamos a fijar siempre en los que son avalados y garantizados por el mercado de valores. De 0 a 30 días hasta 365 días, ¿sí? Acá tenemos los plazos de las financiaciones. Si se fijan, tenemos financiaciones entre 35, en torno a 35%, para ponerle un valor alto, entre 32 y 35% en estos valores, y cuando vamos al directo a cadena de valor, están en torno al 40%, las financiaciones de cheques de pago diferido. ¿Qué pasa con el dólar? O sea, ¿qué puedo mirar con el dólar? Yo acá tengo la financiación, ¿en qué? Los cheques de pago diferido, ¿qué me dan? ¿Pesos o dólares? Pesos. 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 Y las financiaciones en dólares, ¿en cuánto están? Si alguien me financia algo en dólares, hablemos de financiaciones de agronomías, de financiaciones, digamos, de algunas compras que uno puede hacer y financiarse en dólares. ¿Qué tasas tengo en dólares? A ver quién me puede decir. Del 5%.
En torno al 5%, ¿sí? Entonces tenemos una tasa en dólares más o menos del 5% y una tasa en pesos entre el 33%, 35% y 40%, ¿sí? Para ir teniendo esos rangos en los plazos de tiempo, ¿sí? Siempre tasas anuales. ¿Hasta ahí vamos? Tasa en pesos para poner el ejemplo de cheques de pago diferido y tasas en dólares. Veamos lo que pasa con el dólar ROFEX. Este es el cierre del día 14, ¿sí? Tenemos acá, la línea verde representa el cierre de ese día, del 14, la línea roja es la semana anterior, ¿sí? El tipo de cambio se elevó un poquito y creció un poquito la devaluación promedio. Yo no sé si ustedes saben, pero salió... no sé si ayer o antes de ayer salió todo lo que es el índice de inflación, devaluación, consumo, salió toda esta información de la macroeconomía argentina, en donde sale que tenemos hubo una inflación del 4.8, creo que escuché esta mañana, o algo así, y la inflación está casi duplicando la tasa mensual devaluatoria. A ver si se entiende. La inflación va por un camino y la devaluación del peso a la mitad. Entonces esto nos habla de un retraso cambiario, ¿sí? Estamos en una situación ya de retraso cambiario, que no es ninguna novedad, o sea, es lo que estamos teniendo un mercado monetario controlado a través de del Banco Central de la Nación, del ROFEX y todas las herramientas que tienen para poder contener el tipo de cambio local. La devaluación promedio a 12 meses es más o menos, ahora cerró ese día, esto va cambiando, pero estuvo entre 36 y 39%, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos el cheque de pago diferido que estaba entre 33 y 40 por ahí? Bueno, ahí tenemos 33, 39% la tasa evaluatoria del ROFEX. El que no sepa qué es el ROFEX, me pregunta, ¿sí? Yo doy por sentado que sabemos lo que es, pero si tenemos alguno que está nuevo hoy, que no les pregunté cuando arrancamos el taller, quién nos acompañaba por primera vez, nos pregunta que no hay ningún problema. El ROFEX es el dólar futuro, ¿sí? Tenemos dólar cotización abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta febrero del 2022. El dólar futuro... Todos los días, si entramos al ROFEX, podemos ver el cierre del tipo de cambio proyectado por el mercado a futuro. No es que voy a llegar a julio y va a haber ese dólar, pero es lo que va proyectando el mercado, así como tenemos los futuros de grano, ¿sí? Y entonces hacemos la devaluación. Marianela, Sí, Marianela, sí, hoy Héctor. es MATBAR ROFEX, ¿no es cierto? Una sola entidad. Hoy es MATBAR ROFEX, tengo que cambiar el loguito, porque en otros lo tengo cambiado, pero acá todavía no lo cambié. Es MATBAR ROFEX, están aunados estos dos mercados a término, ¿sí? Gracias, Héctor. Bien, vimos entonces el tipo de cambio, vimos la tasa financiera en pesos y en dólares, son representaciones, ¿sí? Porque si no tenemos que estar... No una mañana, muchas jornadas hablando de tasas. Así que para poder resumir, pongo como indicadores, ¿sí? ¿Cuál es la tasa anual? Ahora vamos a pasar a lo financiero en grano, ¿sí? ¿Cuál es la tasa anual por postergar ventas disponibles y cubrirnos a futuro? Vamos a suponer. Yo tengo soja 19.20 y no la vendo ya a los precios actuales, que están, creo que estaba en torno a $325 más o menos. No la vendo, la postergo, pero cierro precio a mayo, ¿sí? O bien decido sobre la cosecha que voy a tener, no vender a mayo, pero sí cerrar precio a noviembre. ¿Qué tasa me da no vender en el precio disponible respecto al precio disponible de soja, vender a mayo o vender a noviembre, ¿sí? Incluso la soja nueva, ponerle precio a mayo versus el precio actual. Fíjense, la tasa en dólares es del 14% anual. ¿Cómo la saco? Porque yo el precio de la soja mayo está mayor al de ahora, está en $333 más o menos versus 325. Cuando saco esa tasa y la anualizo, me da 14% en dólares. La tasa a noviembre me da 6%, 6,4% en dólares. ¿Se acuerdan cuánto era la tasa que Cecilia decía?
5%. O sea que ya estamos superando, por vender ahora o a noviembre, estamos superando cualquier tasa en dólares si nos quisiéramos financiar en dólares y postergar ventas de soja. Pero cerrando precio en el futuro, ¿no? Tasas en pesos. Cuando lo pasamos a pesos, fíjense, tenemos una tasa a mayo del 39%, no es tan interesante, y del 46% a noviembre. O sea, esto está lo que se llama arbitrado, ¿sí? No me está generando demasiado interés. Si yo dijera, bueno, pero me calzo en el mercado a término de Rosario, en el ROFEX, me calzo en el tipo de cambio y saco un crédito del 25%. Bueno, puede ser, puede ser. Vos podés hacer un crédito, ponele a noviembre al 25% contra el 46%, tenés una ventaja de tasas, ¿sí? ¿Esto qué tiene que ver? Que yo postergo una venta, pero para hacer algo, en realidad. No postergo una venta porque quiero que siga subiendo, porque yo lo que estoy haciendo acá es fijar el precio a noviembre. Y si sube, bueno, a ver, yo lo que estoy atando es el precio de venta contra una compra o una inversión, ¿sí? Entonces estoy mirando la tasa que la estoy comparando con las tasas que me ofrece el mercado para prestarme dinero si yo no vendo ahora, ¿sí? En el caso de soja mayo, podría financiarme en el corto plazo también, pero estamos casi iguales, ¿sí? Capaz los costos de transacción no me terminan, si saco algo al 33%, si consigo una tasa del 20%, capaz que sí, o 25%, pero si no, es como que estoy muy cerquita y tal vez los costos de transacción superen al beneficio que me da la tasa en pesos. De todas maneras, esta tasa en dólares a mayo me da de que es importante cerrar precio a mayo. ¿Se entiende esto de la tasa? Importante que lo vean porque yo lo tuve que comprender también, porque mi formación es de agronomía, así que para entender lo financiero, y no digo que sea experta en el tema, de hecho no lo soy, así que cualquiera que quiera hacer un aporte en torno a este tema es bienvenido, ¿sí? Bien, maíz julio y maíz diciembre, ¿sí? No estamos mirando el maíz abril porque ya estamos acá arriba, así que directamente pusimos maíz julio. En dólares, bueno, todos sabemos que de abril a julio baja el precio, así que tenemos un 21% menos anual por si postergáramos venta. Vamos a suponer que yo hoy tengo el maíz y no lo vendo y digo lo voy a vender a julio. Bueno, el recorte es del 21% y en pesos el 17%. O sea, evidentemente estoy destruyendo valor por no vender el maíz ahora y postergarlo. ¿Se acuerdan? Teníamos una gran cantidad de maíz con precio comparado con soja. Bueno, acá tenemos un poco el porqué, ¿no? De cerrar precio en maíz, priorizar cerrar precio en maíz en el corto plazo. Maíz diciembre, 7% inferior al precio del disponible. No es que es 7% inferior, sino que me genera una tasa negativa de 7,6% por debajo por postergar una venta hoy y llevarla a diciembre. Ni hablar de los costos, si estuviéramos hablando del físico, que genera postergar una venta si los precios se mantuvieran o yo cerrara, porque esto es cerrando precio en el futuro, ¿sí? Como yo no vendo ahora, pero vendo a futuro y cierro precio. Y en pesos 30%, que también es destruir valor. Esto es importante porque acá está la última parte del taller, está agarrada también con todo esto, ¿sí? ¿Cuál es la tasa anual potencial, potencial de no vender disponible ni cubrir a futuro? Ni vender ni cubrir, ninguna de las dos cosas. Si subiera el precio, obviamente esto es un ensayo, o sea, no es que realmente va a ser así porque es una hipótesis, estoy poniendo un precio supuesto. Vamos a suponer que no vendo ahora en el disponible la soja 320 y algo, ni tampoco cierro precio a mayo que está en 330 y algo. Pero se me va el precio de la soja a mayo a $350. Las cosas se ponen muy tensas y la soja se me va a $350. Yo estaría ganando una tasa del 59% anual en dólares, ¿sí? Estaría ganando una tasa en dólares. No puse tasa en peso porque ya se me hace un zafarrancho de análisis, así que lo dije solamente en dólares.
Pero esto es hipotético, es decir, yo me quedo en la reposera y en mayo salgo a vender en plena cosecha, cuando todo el mundo tiene que cerrar venta, yo estoy esperando que haya una suba de precios que, por ejemplo, me lo lleve a 350, tengo casi 60% más, 60% de tasa anual por hacer esto. Y si Marianela, sí. una consulta. Ahí, ¿qué comparás? ¿350 respecto del disponible o respecto de mayo 21? No, del disponible. Del disponible, perfecto. Exacto. Viste que yo recién decía, si cierro precio en el anterior, si cierro precio en mayo, Está bien, está bien. respecto al disponible, ya le estoy ganando 14% 14. anual. Y en este caso, respecto al disponible, tengo un 59% anual con $350. Pero bien por la pregunta, es respecto al disponible. Entonces, no vendo hoy y tampoco me cubro en el futuro. 350 me daría esta tasa. ¿Qué pasa si el precio se va a 310? Porque, por ejemplo, empieza a acelerarse la cosecha, las personas, bueno, tienen que cerrar negocios, tienen que salir a vender, hay problemas de cupo, bueno, pasan una cierta cantidad de cosas que se mezclan entre lo internacional y lo local y nos va a 310. Bueno, estoy teniendo una tasa negativa del 39% anual, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué probabilidades tengo? Quedémonos ahí en mayo, ¿sí? Para analizar mayo, que es lo que tenemos acá enseguida. Bueno, pero ¿qué probabilidades hay de que esté en 350 y qué probabilidades que esté en 310? Bueno, yo justo hoy no traje la bola de cristal y por eso no les puedo decir esa información. Pero en realidad, cuando nosotros estamos teniendo un valor muy alto y estamos acercándonos a cosecha, hay momentos en la historia en donde en plena cosecha el precio subió y no bajó, pero no es la norma. La norma es que la presión de venta haga que los precios bajen. ¿Por qué bajan? Porque los que están ofreciendo precio, los que están comprando, que ya hoy no están ofreciendo precio, ya la industria local no está ofreciendo grandes precios a la soja. Por eso las subas internacionales no se replicaron exactamente en el precio local. Entonces, en plena cosecha, cuando las ventas son necesarias de hacer, o de última todo el mundo empieza a hacer a fijar, o de última, y si necesitas cerrar valor porque necesitas liquidar, entonces vamos a tener una presión bajista. Es lo más normal que en plena cosecha haya al revés. Si llega a ocurrir de que yo cierro precio hoy, o parte del precio, porque todos sabemos qué vamos a hacer en plena cosecha, si tenemos que liquidar y cuánto tenemos que liquidar. Entonces, liquidar parte, por lo menos un 60% de lo que yo necesito sí o sí liquidar a cosecha, ponerle valor, la verdad es que es lo más lógico, ¿no? Con estos valores. No quedarme expuesto a que se me figure todo al revés, digamos, a tener un valor ya traído abajo, ¿no? O sea, con más de $330 yo creo que hay que tomar decisiones y no exponerse a ganar una tasa enorme o perder una tasa muy grande ahora en el corto plazo, ¿sí? A noviembre. Suponemos que no vendemos disponible, no vendemos mayo, ni tampoco nos cubrimos a noviembre. Y vamos a suponer que se nos va a $390. ¿Por qué puse 390? Porque hoy en noviembre está en 340, 340 y algo. Y si yo no tomo decisiones a noviembre, estoy suponiendo que voy a tener una suba muy importante. Y me puse a fijar años en los cuales pasaron situaciones similares. Y digo, ¿podríamos llegar a 390? Podría ser. No es lo más probable, pero podría ser. Tenemos una tasa del 36 anual. Y si se me va a 300, tengo una tasa negativa del 13% anual. Ni hablar de postergar ventas a noviembre y que encima de todos los costos que tengo de almacenaje y demás, se me sume que es una tasa negativa, ¿no? Así que hoy noviembre, por ahí se podría esperar un poquito, pero también se le podría poner alguna cobertura aparte de lo que va a noviembre, lo que se deriva a noviembre. Estamos en $340 y 390 es mejor, pero bueno, 300 es peor o 280. Así que como no tenemos la bola de cristal, si bien el mercado está muy arriba, no se olviden de que también las grandes inversiones pueden tomar ganancias y eso generar un problema, ¿no? No obstante, la oferta y la demanda
formal, o sea, el fuerte, digamos, lo que sostiene la oferta y la demanda es lo que termina siempre mandando y comandando los precios en el mediano plazo. Maíz-julio. Yo no vendo en disponible y no aseguro precio a julio, que está en torno a $200, y de los $200, del valor actual, perdón, el valor actual está en 212, algo así, el disponible. No sé, corríjame alguno si tiene el valor del disponible, pero está para arriba de $210. Y en julio sube el precio a $210. En realidad estoy convalidando una tasa negativa porque ya de por sí, les pongo la anterior, ¿sí? Noviembre está por debajo del disponible y del abril. Así que ya de por sí tenemos una tasa del 21%. Si subiera a 210 se hace menos negativa porque el precio está más parecido al precio actual. Pero si bajara a 180, ¿sí? Tendría una tasa del 52% negativa, ¿sí? Entonces yo digo, ¿y 21% es malo? No, no es malo, porque estamos en un julio de $200. La tasa negativa es porque siempre tenemos un mercado invertido en abril-julio, ¿sí? Marzo-abril, julio, siempre baja porque entra el grueso de la safrinha de Brasil y el tardío argentino. Pero ¿hay posibilidades de que baje? Hay posibilidades de que baje si realmente los volúmenes de cosecha de Brasil se aseguran, si abril viene bien de lluvias y a nivel local también el maíz tardío mejora, como ahora vieron que subieron de 45 a 46 millones de toneladas la proyección de maíz de Argentina, porque de pronto parece hay mejor expectativa rinde. Así que ojo con el maíz julio, porque está en muy buenos valores y yo no sé si me interesa tanto esperar. Ahora vamos a ver el precio de maíz, pero el maíz tiene un techo local y con estas restricciones a la exportación de carnes tampoco tiene mucho vuelo alcista a nivel local y hay control de precios a su vez. Así que no está para jugársela tanto con maíz. Una preguntita, puede ser en el medio de esto. Sí. Ya no se aplica más esa vieja gráfico que tenían algunas revistas de tipo agromercado, que sacaban de estacionalidad, de precios donde siempre había de estacionalidad, siembra, cosecha, ya no, los últimos años no se da, ¿no? Sí, no, la estacionalidad de precios está. Por ahí no lo he mostrado, pero sí, tenemos una estacionalidad con siembra, con cosecha, con periodo crítico, y también hay una estacionalidad con ganadería, ¿sí? Con entrada a las praderas, entradas a los feedlots, digamos, momentos de zafra de terneros. Hay estacionalidad, incluso del maíz vinculado a la ganadería. ¿Sí? Eso lo vamos a hablar más en un taller que hagamos más enfocado a agregado de valor, que me parece que capaz que la convocamos a la Ceci para colaborar en esa parte. Así que bueno, tenemos acá maíz diciembre. El maíz diciembre, si se fuera, fíjense que puse 210, 210. No le doy más de 210 al maíz local. Y para decir esto, me fijé y me fui a la historia del maíz local y prácticamente no tuvimos precios mayores. Tuvimos un 215, un 217, que fueron los precios máximos. O sea que 210 podemos suponer que es un techo del maíz a nivel local. Ni les cuento si las retenciones de 13% pasan a 15%. ¿Sí? Porque eso ya es un recorte de precios en el mediano y largo plazo permanente, por lo menos hasta que dure ese nivel de retenciones. Si baja el precio a 160 en diciembre, bueno, también destrucción de valor. Así que ustedes dirán qué hacer con el maíz, pero me parece que está muy claro que la mayoría está decidiendo ponerle precio a maíz y está viendo en estos precios del maíz precios máximos. Nos financiamos decisiones 2021 y 21-22. A ver cómo estoy acá. Bien, ¿qué hacemos con todo esto? Vieron que pasamos los precios, pasamos las tasas, pasamos lo que podría pasar. ¿Qué decisiones tomamos al respecto?
Con respecto a la 2021, lo que haya que cerrar, si quedó algo pendiente, si todavía hay cosas por pagar. Con respecto a la 21-22, ¿nos financiamos? ¿Y cómo? A ver, abro el debate. Depende de la tasa. La estuvimos viendo. Las estuvimos viendo, las tasas. Estuvimos viendo las tasas. Si quieren activarse las camaritas, estuvimos viendo las tasas en pesos, las tasas en dólares y las tasas que ofrecen los granos por postergar ventas, pero por cerrar precio en el futuro. ¿Qué decisiones tomamos? Nos financiamos, esperamos a que siga subiendo, cerramos precio, compramos los insumos de la campaña que viene. ¿Ponemos seguro de precios para pagar alquileres? ¿Qué hacemos? A ver. Y tiene que hacer un poco plan canje en insumos, como que son buenos precios actuales, y algo también en el término. O sea, siempre se dice asegurar los insumos con los precios actuales, y después lo otro puede ser con opciones también. Vos decís plan canje para los insumos de la 21-22, de la campaña Claro. que viene. Bien, Sí. comprar con los precios actuales o seguros de corto plazo, digamos, coberturas de corto plazo, canje para los insumos de la campaña que viene. Que estos valores son relación insumo-producto interesantes, digamos. Bien, Héctor. Mirá, Marinela, yo creo que nunca quedar comprados. Yo no sé si es un tema, un riesgo que el productor está corriendo siempre, especulando con eso. Tratar de protegerse en un porcentaje de su producción que considere que cubra sus costos y un poquito más, porque siempre tenemos gastos de estructura o algo. Es un riesgo, yo creo que estamos corriendo un riesgo muy alto en estos techos, por lo que vos dijiste, por ahí son techos y los especuladores pueden vender. Yo pienso que estamos en un terreno donde podemos perder mucho de ganar. No sé si vos pensás lo mismo. No Sí. es tanto de... Porque el productor puede decir, perfecto, me cubro en granos por la inflación, pero está perdiendo mucho de ganar. Tal vez un trigo, yo pienso en el trigo en mi zona, que ahora viene la campaña, un futuro de cerca de $200 es muy buen precio para protegerse. Yo creo que hay que tratar de cubrirse futuras opciones y no quedar comprado. Bien, bien, bien. Estoy muy, muy de acuerdo con lo que dijo Carlos y con lo que dijo Héctor. Opino lo mismo, Marianela. Lo que sí sería importante tener tomar opciones para no especificar, ¿verdad? Exactamente, pero en realidad las coberturas futuras también son en dólares. Claro. Así que, digamos, hasta que se cumple y se liquida, y en la medida que vos tenés la liquidación atada a una compra o a un pago, tampoco sería un mayor problema. Pero las opciones sí me permiten escapar de un precio atado, ¿no? Lo que pasa es que atarnos a un precio alto tampoco es un problema. No. Que lo que dice Héctor en cuanto a trigo, y ahora lo vamos a ver, herramientas de gestión para comprender. Fíjense, tenemos futuros, esto es del día 14, ¿sí? Futuros después subió un poquito más ayer. Futuros de soja, abril 3.26, 3.31, creo que llegó a 3.33. Mayo, más de 330 hasta casi 340, que creo que ayer llegó a 340 el noviembre, ¿sí? De 333 a 340. ¿Ven cómo está esto que prácticamente no hay tasa? Porque son todos muy parecidos, pero al mismo tiempo me marca un techo. Lo que ven abajo son los precios en pesos, o sea, esto multiplicado por el tipo de cambio de abril, esto multiplicado por mayo y así sucesivamente me da esta línea que estoy viendo acá. Así que la tasa es la que les mostré recién comparando mayo con noviembre, ¿sí? Pero realmente estos son valores llegando a techos en los cuales yo puedo realmente calzarme y ver qué proporción de mi cosecha yo ya tengo vendida. Si yo estoy comprado en más del 90%, en más del 70%, es lo que decía Héctor, estoy muy expuesto.
Estoy expuesto con más de la mitad de toda la cosecha. Entonces estoy corriendo un riesgo grave de que de pronto haya un recorte de precio. Y Marianela, pero si estamos en una situación, a ver, todavía no sé qué va a pasar en Estados Unidos, no sé qué va a pasar en Argentina, no sé qué va a pasar, y encima no sé qué va a pasar con el dólar. Si se meten en esa burbuja, por eso digo, hay que planificar compras y ventas, ¿sí? O mejor dicho, planificar las ventas con las compras, las ventas con los pagos. Esto es, digamos, planificación comercial, financiera, ¿sí? Es la parte que hace a la gestión. Entonces, nosotros tenemos este mercado futuro súper alto, cubrirnos es lo más lógico que podemos hacer. Vamos rápidamente, si tengo un... No voy a tener tiempo. Tenemos maíz. Fíjense, el cierre de maíz, el azul es el mercado a término, ¿sí? Ven cómo el precio actual, que estaba en 212, no sé si ayer había llegado un poquito más, está un poquito por encima del 210. Pero fíjense cómo después se queda en torno a los $200 hasta diciembre. Ya tenemos una plancha acá directamente. Casi que más recta no podría ser esta línea. Esta baja viene hacia la cosecha que viene, ¿sí? Porque acá tenemos diciembre y después el primer precio que tenemos es abril del año que viene. Miren esto, 200. Buenísimo. ¿Y esto? Terrible. ¿Es terrible? No, son buenos precios de los $140 que hablábamos. Claro, igual son buenos precios, pero con respecto a los futuros actuales, la verdad que caen. Bien, pero si vos te pones a pensar, hoy está Manuel, ¿estás por ahí, Manuel? A ver si está Manuel. ¿O se fue? Estos que vienen, entran y se Pasa van. que los precios extraordinarios de maíz son los de $200, no tenemos Claro. que mirar 178, por ejemplo, eso es un preciazo. Lo que pasa es que estamos surfeando Estamos la mal ola de los acostumbrados. 210. Claro, estamos mal Bien. acostumbrados en este periodo. Bueno, pero Fíjense la entonces, misma época de maíz el año pasado y estaríamos llorando. Yo me tiro de cabeza con esos precios. ahora sí, estamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos mirando lo que está pasando ahora? ¿O ya nos ponemos a pensar en lo que tenemos que hacer para el año que viene? ¿Por qué? Estamos acá, como decía recién Santiago, estamos surfeando la ola y esto hace que estos valores también puedan estar relativamente altos, ¿sí? Sí. Bastante altos. No se olviden que tuvimos valores de $100, $110. Ahora, hace poquito, hace un año atrás nada más. Entonces, Sí, lo mismo está pasando con soja, ¿verdad? acá tenemos $310 o $305 no es malo. $306 para mayo, es excelente, ¿sí? Claro. Entonces, si nosotros vemos los precios, o sea, que estamos hablando recién de decir, compramos, vendemos, tiquití con estos precios, pues estamos acá. Pero ¿y el año que viene? En el otro gráfico que tenía, ese cambio que hay en eso, ¿no estarán pensando o estimando una suba de retenciones y por eso el diferencial con Chicago se vuelve negativo? No, en realidad Chicago, como tenemos un inverso, cuando nosotros estamos en cosecha, ellos están terminando. Ves que en este momento de la historia a ellos les queda el poquito de stock, es como el noviembre y el diciembre. Claro. O sea, ellos Sería estacionalidad de ellos, sí. Exactamente, por eso se hace Claro. al revés. Claro. Así que un poco tiene que ver con eso, pero de todas maneras estamos en precios muy elevados. Entonces, vieron que yo les mostré el gráfico histórico y les dije, hoy en Estados Unidos están en 200, que llegaron a un pico ayer, pero hay un pico más alto, pero son picos muy del momento. Son picos que si nosotros apostáramos a esos picos, si nosotros vemos un gráfico de precios, veamos que la permanencia del mercado no se encuentra en esos valores. ¿Y nosotros qué necesitamos? ¿Ser apostadores de ruleta o ser gestionadores de compras y ventas? Necesitamos gestionar, tomar buenas decisiones. Entonces, que el árbol no nos tape el bosque y podamos ver la historia completa y veamos que
$306 en soja es excelente. Cuando tuvimos sojas de $210, $205 el año pasado, eran muy malos porque íbamos a contramargen. Pero arriba de $240, $250 en campo alquilado, me da renta, ¿sí? Puede haber gente con números más ajustados por flete, por un montón de cuestiones, pero más de $250 en general las cuentas dan bien. $306 para el año que viene está excelente. 178, 167 a julio del año que viene. Está excelente. Entonces, miremos esto y a ver, ¿estamos comprados o estamos vendidos para la 21-22? Capaz que nada. Porque, Perdón, un comentario. Ninguna de las dos. Sí, Ceci. Pero quizás habría que empezar a comprarse ahora, porque las relaciones que existen hoy, nos convendría por ahí hacer un negocio a mayo. Yo no soy productor, por favor. Yo a mayo y quizás con $1 bajo de los insumos, quizás empezar a comprarnos en insumos. Estar comprados en insumos. Perfecto. Ceci. No, te iba a decir que a esta altura del año, el año pasado, cuando le queríamos poner precio a la 2021, nos encontrábamos con soja de 230, 240 en los mejores casos y con maíz de 130. O sea, hoy encontrarte con 180 es otro escenario completamente distinto. Exactamente, exactamente. La pregunta es la siguiente. Decía Telvina recién de empezar a estar comprados, ¿sí? Cuando vos analizás, un ejemplo lo hablábamos el otro día con, me lo comentaba Salvador Di Stefano, y me dice, ¿cuándo hemos visto que en esta precampaña de maíz tengamos un valor de bolsa de soja por debajo del valor de la tonelada, de la bolsa de maíz por debajo de la tonelada de maíz? ¿Cuándo? ¿Lo hemos tenido eso? Entonces, Sí, digamos... Casi nunca se dio eso. Casi nunca. ¿Cuál es el problema? En cerrar precio con... Tenemos un 5% de interés en dólares y tenemos un más de $170 en abril y más de 160 en julio. ¿Cuál es el problema en cerrar una compra de toda la semilla de maíz y ya quedarme ahí? Entonces, hagamos esos análisis, porque si no nos ponemos a especular. Yo en la semana estuve discutiendo acá con algún vecino porque me decía, no, porque las empresas te ofrecen, y si te ofrecen es porque ellas saben, porque son multinacionales y quieren ganar. A ver, yo no sé qué quiere hacer la empresa porque no estoy metida ahí, pero yo sé lo que quiere hacer mi empresa. Y si yo tengo una relación insumo-producto que es buena, pues Claro. Ese es mi criterio para tomar decisiones, ¿sí? No especular Por ahí tengo dos cosas, lo que yo veo. Esos precios a marzo, abril 2022, que son buenísimos. Primero, ya puedo ir haciendo el margen bruto para la campaña siguiente de maíz. Segundo, que estoy cosechando acá, por ejemplo, en esta zona, yo estoy en La Plata, pero asesoro unos campos acá en Partido Magdalena, cerquita, se está cosechando maíz, por suerte con buenos rendimientos, se está vendiendo algo ahora a este precio. Ya calzar insumos para la campaña que viene, viendo estos otros precios, la verdad que es conveniente. Incluso las precampañas de la bolsa de maíz con 5% de descuento y demás, no sé, me pongo a ver esos costos para el margen bruto de la campaña que viene y la verdad que nunca vi tan favorable esa relación. Entonces, Marianela, es un buen momento. Sí, Héctor. No, un poco resumiendo lo que estamos hablando. Entonces sería una buena estrategia con precios como los que tenemos ahora, vender en el disponible para cerrar insumos, porque estamos en una buena relación, en un 30, un 40 y cada uno, y tener el resto de 60-70% cubrirlo, trabajarnos con cobertura. Exactamente. Porque yo insisto que es lo que vamos a perder de ganar, no que vamos a traer en quebranto. ¿Me entienden? Y yo no sé si, y no estamos considerando la tasa de interés, el costo de oportunidad, en este análisis, el costo de oportunidad de estar sentado arriba del grano, ¿no? También. Tal cual, tal cual. Sí, sí, Héctor, es así. O sea, realmente lo que tenemos que hacer es empezar a tomar decisiones de calzar costos. Es un muy buen momento para calzar costos y, digamos, analizar las coberturas ya de la campaña que viene. O sea,
todo esto, ¿saben cuándo lo podemos hacer con más tranquilidad? Cuando nos ponemos a verlo en perspectiva. Recién Santiago mencionaba los márgenes. Cuando nos ponemos a ver los márgenes, cuando nos ponemos a ver los costos y los potenciales volúmenes que vamos a cosechar, decimos, bueno, en función de esto, ¿cuánto yo puedo cosechar? Y venimos a la planificación comercial. De lo de ahora, y yo ya puedo estar teniendo preciado el 60% del volumen, ¿sí? En distintos momentos, calzado con compras, calzados con pagos, calzado con lo que ustedes quieran, pero yo ya puedo estar comprado. Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, que pagar alquileres en agosto, ponele, y decís, bueno, pero si yo me calzo en septiembre, ponele, en soja septiembre, y después sube la soja y tengo que pagar el alquiler, bueno, ahí hay opciones también para hacer, ¿sí? Pues yo hago una opción para poder, esta semana tuve, no sé si hoy nos acompaña en el taller, pero tuve esta consulta, una persona que tiene que cobrar el alquiler, no pagarlo, pero esto es válido para el que paga y para el que recibe, ¿sí? Dice, yo como me lo tienen que pagar allá en septiembre, es como que, y si vale menos, me lo va a pagar al valor ese. Bueno, si vos te aseguras con una opción, con un put, por ejemplo, tenés un piso asegurado. Después, si baja el precio, digamos, vos tenés ese diferencial con el piso que aseguraste. Y si sube, lo aprovechás, gastaste la prima. Entonces son todos análisis que hay que hacer, planificar y usar las herramientas, pues son herramientas de gestión, por eso les puse ahí. ¿Cómo usamos herramientas de gestión? De esta manera, calzándonos con cierres con liquidaciones. Liquidación no es a fijar, es cuando ya fijé precio o cubrí precio en el mercado a término. Por último, el trigo. Gente, miren esto de trigo. Por favor, les pido. ¿Sí? Una plancha absoluta para el trigo que queda. No sé si alguno tiene trigo, pero el 200, lo decía recién Héctor, el 200 de diciembre, la verdad, no hay con qué darle. Tendrían que todos estar asegurando hasta un 30, un 40% del trigo que esperan cosechar a estos valores. ¿Sí? Y si sube, ¿cuánto más puede subir? ¿A 210? Pero también podemos tener una gran campaña de trigo, una gran regulación local, un aumento de retenciones. Tenemos más riesgos de baja que de suba. Así que, digamos, yo no les quiero pedir que se desesperen. Recuerden que no vendo futuros del mercado a término, pero sí tenemos muy buenos precios, que es una pena no aprovecharlos, ¿sí? Bueno, gente, yo quería entrar a ¿cómo es que se llama? Espérame un cachito. Quería entrar al mercado a término y que pudiéramos ver los precios, los futuros y las opciones, pero no tenemos tiempo, se nos pasó, empecé un poquito tarde, así que les pido disculpas, pero bueno, quiero agradecer mucho la atención de todos ustedes, que Dios los bendiga. Y bueno, cualquier consulta, ahora nos quedamos un ratito a conversar, yo voy a darle finalizar ya a la ¿cómo es que se llama? A la presentación. Que muchas gracias. Les aviso, para que ya quede grabado también, que el 15 de mayo el viernes 15 de mayo tenemos el taller del mes de mayo. Vamos a tener las proyecciones de la campaña 21-22 ya con nosotros y vamos a hacer algún tema que lo vamos a compartir entre todos, que ahora nos quedamos conversando. Así que muchas gracias a todos y bueno, vamos a cerrar la grabación. A ver si me deja, porque... un segundito. Ahí está.